ahora que estamos hablando de Anaya, explotando a su favor el recurso del asilo en México, bueno, del asilo en Estados Unidos o donde quiera que se vaya, el recurso del asilo en el mundo, el recurso del refugio para los que lo necesitan, para los perseguidos y etcétera, cuando él no es un perseguido político, cuando él es una persona que ha pertenecido a las esferas del poder desde el principio, desde siempre, él y su familia, cuando él es, pues vamos, él abiertamente podría demostrar su inocencia con un muy buen abogado, no así algún otro mexicano de a pie o mexicana de a pie. Me llama mucho la atención lo que ocurre esta madrugada en México. Algo que va a ocasionar pues una verdadera rebambaramba y obviamente críticas en 3, 2, 1. Hoy la conferencia de prensa mañanera comenzó muy temprano. Comenzó como a las 6:54 aproximadamente de la mañana desde ahí, desde Jalapa, Veracruz. Esto mientras don David y su servidor le dábamos a conocer el agradecimiento del New York Times a que el gobierno de México recibiera a varios de sus periodistas afganos y a sus familias, cuando el gobierno de los Estados Unidos hizo bien pato con esta eterna, inconmensurable y absurda pues burocracia migratoria que existe aquí en los Estados Unidos. Bueno, en México sí lo recibieron esta madrugada, no solamente a los del New York Times, recibieron a periodistas de otros medios de comunicación en Afganistán, los reciben en México junto con todas sus familias, haciendo una gestión muy al estilo la de Evo Morales, ¿eh? Se criticó mucho al gobierno de México por la gestión que se hizo del rescate de Evo Morales durante el golpe de Estado en Bolivia. Bueno, muy parecido en esta gestión por parte de Marcelo Ebrard y la Cancillería para rescatar a periodistas afganos y a sus familias. Le digo, del New York Times, se habla que algunos son del Washington Post, que algunos son del Wall Street Journal, y el New York Times, su director me parece de contenidos, le agradece al gobierno de México, le agradece a Ebrard, aclarándole que van a seguir criticando, ¿no? Es un diario muy crítico del gobierno de México y de López Obrador, del presidente López Obrador, pues eso es obvio, ¿no? Y qué bueno, para eso es la pluralidad, disculpe usted, pluralidad, trabalenguas, para eso es la transparencia, para eso debe de existir, pues esta claridad, te puedo ayudar sin ningún problema, y puedes criticarme cuando tú quieras, eso no pasa nada. Pues bueno, recibe esta madrugada Marcelo Ebrard a varios periodistas del New York Times, de otros medios de comunicación, y esto fue lo que ocurrió. Así es como lo recibe en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Aeropuerto Benito Juárez. Me da mucho gusto. Mire, híjole, como periodista refugiado aquí en los Estados Unidos, se me salen las lágrimas al ver esto, ¿no? Y sé que mucha gente lo va a tomar como una cuestión absolutamente política,
pero a mí me parece que hay una situación completamente distinta detrás. Deje usted que se trate del gobierno del presidente López Obrador. México, desde tiempos ancestrales, ha sido la patria de los refugiados, la patria que le abre las puertas a esos que huyen de la persecución política, de la verdadera persecución política, del que le abre las puertas a los que sufren la tortura, la discriminación, el odio. Ocurrió desde tiempos de la primera independencia cubana con José Martí, ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil Española, cuando el presidente Lázaro Cárdenas recibió a todos esos chiquillos españoles, hijos huérfanos de republicanos en España, que Dios los tenga en su santa gloria, de verdad, que lucharon por una España libre, una España republicana, a los judíos perseguidos por el régimen nazi, a los homosexuales perseguidos por el régimen nazi también, a los testigos de Jehová perseguidos por el régimen nazi, a los masones perseguidos por el régimen nazi, lo recibió México. Lo hizo ante tantas dictaduras en Latinoamérica, recibió a muchos argentinos, brasileños, chilenos, a muchos bolivianos también, ecuatorianos, a muchos guatemaltecos durante la guerra, a muchos salvadoreños durante la guerra civil también. Ese es México. Y hoy no podemos negar que en México hay una problemática dura en cuanto a los periodistas. No podemos negar que es un país muy peligroso para ejercer el periodismo. Pero si soy perfectamente honesto con esto, y perdóneme que sea tan reiterativo, buscando de ninguna forma limpiarle la cara al gobierno ni nada, quiero asegurar que en efecto sí, el periodismo se ha hecho muy peligroso en México, pero desde hace muchos sexenios, especialmente desde el sexenio de Felipe Calderón. Y no es este gobierno el que persigue a los periodistas, aunque muchos de los pseudoperiodistas se enojen por ser exhibidos ante sus fake news, este gobierno no los persigue como me persiguieron, por ejemplo, a mí, que hasta me amenazaron de muerte. No me dijeron, oye, habla Enrique Peña Nieto, te vamos a matar, no, me dijeron que después de haber publicado una nota sobre Enrique Peña Nieto, ahí tuvo unas amenazas por teléfono, no me dijeron, no sigas hablando de Peña Nieto, algo así, simplemente me dijeron lo que me iba a pasar si seguía para ellos de lengua larga. Pues bueno, este gobierno de México, el actual, el del presidente López Obrador, no está atacando, no está persiguiendo directamente a los periodistas. Habrá enfrentamientos, le digo, considero, ¿no? Enfrentamientos entre la prensa y en las mañaneras y eso, pero simplemente los exhibe. No hay una persecución violenta como existió en otros sexenios a los periodistas. Y mire, como existió, por ejemplo, con Jesús Lemus, a quien hasta metieron a la cárcel en el gobierno de Felipe Calderón por dar a conocer la verdad sobre Genaro García Luna. Por ejemplo, eso no existe aquí. Y tan es así que el New York Times tiene que reconocerlo. No sé si don David, mientras esté yo hablando de esto, pueda poner de fondo estas imágenes que le acabamos de presentar, que son históricas y que son verdaderamente sensibles, sensatas. Mire, el New York Times, en una de sus notas principales hoy, no sé si es la nota principal porque no he podido ver la primera plana del New York Times, si la tiene por ahí y nos está escuchando don Mario Toledo, que nos la pueda pasar, sería fantástico. Pero a las 4:44 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos y hora del centro de México, el New York Times daba a conocer con Ben Smith que México ayudó al Times a sacar a sus periodistas de Afganistán. Así lo hizo. Y esta es parte de la nota que escribe Ben Smith. Dice: un grupo de afganos que trabajaron para The New York Times aterrizó junto con sus familias de manera segura la madrugada del miércoles, no en Nueva York, no en Washington, sino en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El arribo de las 24 familias fue la más reciente escala en una terrible huida de Kabul. El papel de México en el rescate de los periodistas del Times y, si todo ocurre de acuerdo a lo planeado, de The Wall Street Journal, ofrece un atisbo confuso de la situación del gobierno estadounidense, cuando dos de las organizaciones noticiosas más poderosas del país buscaron ayuda lejos de Washington desesperadamente.
Los funcionarios mexicanos, a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos, lograron vencer la burocracia de su sistema migratorio para proveer rápidamente los documentos que, a su vez, permitieron que los afganos volaran desde el asediado aeropuerto de Kabul con rumbo a Doha, Qatar. Los documentos prometían que los afganos recibirían protección humanitaria temporal en México mientras exploraban opciones a futuro en Estados Unidos u otros países. Nosotros estamos ahora comprometidos con una política exterior que promueve la libre expresión, las libertades y los valores feministas, dijo en una entrevista telefónica el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, invocando una tradición de acogida que incluye desde el líder de la independencia cubana, José Martí, en el siglo XIX, hasta judíos alemanes y ciudadanos sudamericanos que escapaban de los golpes de Estado. Dijo que México había abierto sus puertas a los periodistas afganos a fin de protegerlos y para ser coherentes con esa política. Ebrard añadió, a modo de explicación de la veloz actuación del país, no teníamos tiempo para disponer de los canales normales oficiales. El camino que siguieron los periodistas afganos y sus familias fue arbitrario, íntimo y frágil, como ha sido todo en la evacuación frenética y dispersa de Kabul. Ebrard se encontraba en casa alrededor de las 5 de la tarde del 12 de agosto, cuando recibió un mensaje de WhatsApp de parte de Assam Ahmed, quien fue jefe de las corresponsalías en Kabul y México. Fíjese, yo no sabía que Assam Ahmed ya no era el jefe del Buró de México. Dice, según este artículo de Ben Smith, de licencia mientras escribe un libro. No sabía, ¿eh? Hay que buscar, por cierto, a Assam Ahmed. Hay mucho que platicar con él porque hay una cobertura muy extraña en México a veces. Pero bueno, dice Ben Smith que Assam Ahmed fue el que le manda un mensaje de WhatsApp a Ebrard. Dice, un mensaje que leía de esta forma: ¿el gobierno de México está dispuesto a recibir refugiados de Afganistán?, preguntó Ahmed, quien mantuvo una relación cordial con Ebrard a pesar de las ocasionales y acaloradas críticas del gobierno mexicano hacia su cobertura. Tenemos gente allá, gente buena que está intentando salir. Ebrard respondió rápidamente que no sería posible. Luego dijo que pensó en si su secretaría podría sortear lo que habitualmente requería horas y horas de procesamiento y una reunión de gabinete. Así que llamé al presidente y le expliqué la situación. Dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de acuerdo en que la situación se movía con mucha rapidez y había que tomar la decisión con la misma rapidez, dijo Ebrard en una entrevista esta semana. Vimos esta solicitud no como política exterior entre México y Estados Unidos, continuó. Más bien, es una toma de posición simple entre alguien que fue reportero en Kabul hace algunos años y yo, que estaba en la posición de retomar algunas decisiones. Alrededor de las 6:30 de la tarde, Ebrard le escribió a Ahmed que estaba listo para brindar garantías a un avión charter o a otro gobierno de que aceptaría una lista de afganos. Pero la situación cambió cuando los talibanes avanzaron hacia Kabul. El aeropuerto comercial cerró y hubo un periodo en el que solo despegaron vuelos militares estadounidenses. Qatar, donde aterrizaron los jets de Estados Unidos, solo suele aceptar afganos y los funcionarios tienen garantías de que se dirigen a un tercer país. Los medios de comunicación manejan con confidencialidad muchos de los detalles del paso de los afganos, en parte por temor a inundar los estrechos canales de escape. El Times no difundió su arreglo con México. Luego de que lo consiguió, México extendió la invitación a The Wall Street Journal y The Washington Post. El editor en jefe del Journal, Matt Murray, dijo que el diario planeaba enviar a su equipo y que está ahora en Qatar y Ucrania hacia México. Una vocera del Post no quiso hacer comentarios sobre sus planes. Aunque Estados Unidos ha incrementado sus vuelos de evacuación en el sistema estadounidense de inmigración politizado y burocrático, ha tenido dificultades para responder a la crisis. Muchas de las visas especiales que Estados Unidos ha emitido a periodistas requieren que estos pasen al menos un año en un tercer país, presuntamente para satisfacer a las fuerzas que advierten que los inmigrantes musulmanes, escuche esto, qué racista y discriminador, presuntamente para satisfacer a las fuerzas que advierten que los inmigrantes musulmanes podrían ser terroristas que trabajan de forma muy encubierta. Ese es el gobierno de Estados Unidos, imagínense. Bueno, dice, así que los gobiernos de todo el mundo se están haciendo cargo, como hicieron cuando los periodistas sirios huyeron de la guerra de ese país, y la mayoría de ellos encontró hogar en Europa. Muchos otros fueron a Turquía
que también se ha apresurado a brindar salvavidas a los periodistas afganos. Uzbekistán también ha aceptado refugiados y se ha ofrecido como destino de corto plazo para periodistas del Times, indicó un editor senior del Times. Qatar, que mantuvo vínculos con los talibanes y fue anfitrión de las conversaciones de paz, ha desempeñado un papel crucial. Su embajador en Kabul ha liderado convoyes, disculpe usted, hasta conducirlos a la seguridad y la primera ola de evacuados, entre estos los periodistas que acamparon en Doha. Los soldados británicos también han tenido un papel de evacuación de periodistas, reportó el Journal. La ayuda de México para rescatar a los aliados de Estados Unidos contradice la imagen que el país tiene habitualmente en la divisiva política migratoria, pero Ebrard no quiso extenderse en la ironía. Entiendas esta ironía como mientras no nos aceptan a nosotros, bueno, a mí sí me aceptaron, gracias a Dios, y agradezco muchísimo a este país, pero mientras no aceptan a muchos mexicanos en Estados Unidos o a algunos otros inmigrantes, México sí le abre las puertas a los aliados de Estados Unidos. Qué ironía, ¿no? Dice Ebrard, tal vez la sociedad en Estados Unidos no está al tanto de la tradición mexicana en cuanto a los refugiados, dijo con amabilidad. El canciller añadió que no podía criticar la retirada estadounidense de Kabul. Dijo, no es fácil organizar la evacuación de miles de personas en un breve periodo de tiempo cuando te retiras de algún país. El gobierno mexicano ahora busca extender protecciones similares a otros periodistas y mujeres que están en peligro en Afganistán, añadió Ebrard. Y mire, aquí viene la parte en la que le agradece, ¿no? Hay un agradecimiento del New York Times. Dice, estamos profundamente agradecidos por la ayuda y generosidad del gobierno de México, dijo en un correo electrónico A.G. Sulzberger, editor y presidente de The New York Times. Su ayuda ha sido invaluable para imponer a nuestros colegas afganos y sus familias fuera de peligro. Instamos a toda la comunidad internacional a seguir este ejemplo y a continuar trabajando en favor de los valientes periodistas afganos que aún están en riesgo. Sulzberger dijo que el apoyo no afectaría la cobertura del Times sobre México y lo describió como un asunto humanitario, observando que todos los que nos han asistido comprenden que nuestra cobertura es total y completamente independiente. Usted lo sabe perfectamente, que ha habido un enfrentamiento duro y que ha habido una crítica muy dura, a veces sesgada en mi opinión, del New York Times. Yo lo he denunciado una y otra vez a lo que ocurre en México y que desafortunadamente en ese buró mexicano que manejaba, ya no, yo lo sabía, Ahmed hace algunos meses, pues hay situaciones muy raras. Solamente entrevistan a los académicos de la derecha, solamente entrevistan a los politiqueros de siempre, tienen ahí a Jorge Castañeda como columnista, por ejemplo, ¿no? En el New York Times, cosas que son verdaderamente llamativas y lamentables. ¿Por qué le comento todo esto? Grábenos, don David.